Preocupación por la declaración de conflicto armado interno en Ecuador. El decreto, firmado por el presidente Daniel Noboa, ordena la movilización e intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía en el territorio nacional para garantizar la soberanía e integridad territorial en la lucha contra el crimen organizado. El decreto entrega a los militares facultades para ejecutar operaciones que garanticen el control del orden público y neutralizar, dicen, a estos más de 20 grupos ahora considerados terroristas. Las Fuerzas Armadas tienen ahora control, por ejemplo, del funcionamiento de las cárceles, que han sido foco de la violencia en los últimos años, una tarea que antes era de carácter civil. Y si bien el decreto menciona expresamente que esa batalla contra el crimen debe producirse bajo el derecho internacional humanitario y respetando los derechos humanos, hay expertos que piden analizar con detenimiento la proporcionalidad con la que se aplicará la fuerza para no cometer excesos que comprometan la institucionalidad ecuatoriana. Algunos académicos han pedido también al gobierno de Noboa determinar la magnitud de lo que han denominado conflicto armado interno, porque dicen, para poder aplicar el concepto debe existir un combate activo en todo el territorio nacional con objetivos diferenciables de la delincuencia común, como sería la lucha contra grupos violentos que buscaran la ruptura del Estado, la abolición del ordenamiento jurídico o político nacional, entre otros. ¿Cuáles son los desafíos que afronta ahora el nuevo decreto? Eduard Pérez es abogado litigante ante mecanismos internacionales de protección de derechos humanos. Es experto en derecho internacional y de derechos humanos y hoy le hemos invitado. Señor Pérez, gracias por su tiempo. Bienvenido al programa. Buenas noches. Muy buenas noches, Gustavo, y muchas gracias por invitarme para conversar sobre un tema tan importante. Bueno, me gustaría comenzar dejando claro, una cosa es pedir garantías, transparencia a ese decreto y la otra, cuestionar el decreto per se. Son dos cosas distintas. Es correcto, Gustavo, y precisamente el decreto, si bien responde a una coyuntura muy específica que está ocurriendo en Ecuador y que es muy, muy grave y que requiere una intervención estatal para asegurar que se garantice la seguridad ciudadana, en el mismo espíritu para evitar que ocurran graves violaciones a derechos humanos escondidas detrás de ese decreto, escondidas detrás de esa idea de conflicto armado interno que se está planteando y escondida detrás de la idea de neutralizar a las personas que están, a los grupos que están identificados en ese espacio, es que se necesita claridad sobre exactamente cuál es el alcance de estas acciones y por eso es importante el punto sobre si esto es un conflicto armado interno o no es un conflicto armado interno, que pues al menos rescata algunas dudas que se tienen que precisar para la comunidad. Hacía la salvedad, porque me parece relevante que cualquier cuestionamiento que, como ustedes ponen sobre el decreto, eso no quiere decir que estén en contra, porque hoy en día, en el reduccionismo fácil, cuestionar o pedir transparencia o garantías puede ser leído ya como ya están en contra del decreto de Noboa cuando el terrorismo está afectando al país. Son dos cosas que son absolutamente compatibles. La necesidad de ese decreto de enfrentar al crimen organizado, pero al mismo tiempo garantizar que se cumple de acuerdo a los estándares internacionales. Vamos a lo que usted decía, conflicto armado interno. ¿Qué tenemos que entender de acuerdo a esa ley internacional de ese concepto? Entonces, un conflicto armado interno se encuentra definido en el artículo 3 común de los convenios de Ginebra. Y esas normas lo que nos establecen es que para que podamos hablar de un conflicto armado interno, se tienen que dar por lo menos 3 elementos. Uno, la existencia del conflicto, que esto responda a un grado de intensidad bastante alto y que además sea algo que está ocurriendo de forma prolongada en el tiempo. Ahora, cuando hablamos de prolongado, no estamos hablando de cuánto tiempo había una situación de inestabilidad social o cuánto tiempo había una crisis carcelaria. Estamos hablando específicamente de por cuánto tiempo se han estado prolongando los ataques sobre los cuales versa una eventual declaratoria de conflicto armado, declaratoria de conflicto armado interno. Y es en estos últimos puntos donde tenemos que ser muy precisos, especialmente por las consecuencias, especialmente las negativas, que pueden estar asociadas al conflicto armado interno, y por el otro lado también teniendo en cuenta
que el derecho internacional de los derechos humanos establece, incluso sin necesidad de declarar guerra, declarar conflicto armado, varios mecanismos que permiten asegurar la seguridad ciudadana incluso y controlar las situaciones de conflicto que Ya, ya. se detonaron desde ayer en Ecuador. A ver si lo he entendido bien. Las tres condiciones o tres características que definen lo que se considera de acuerdo al derecho internacional conflicto armado interno es que exista un conflicto, que sea intenso y que sea prolongado. Sí, esta es la definición que nos brindó el Tribunal Penal para la ex Yugoslavia precisamente cuando se daban los debates sobre si existía un conflicto armado o no para determinar si se estaban cometiendo crímenes de guerra. Y es justamente ahí van muchas de las consecuencias que están asociadas a la declaratoria de conflicto armado interno, que además es algo que es de hecho, no se puede simplemente declarar por derecho que existe o no un conflicto. Muchas de las consecuencias que están detrás terminan repercutiendo en el derecho penal internacional, en digamos, algunas limitaciones al derecho internacional de los derechos humanos, en la aplicación del derecho internacional humanitario, que de alguna forma cambian el paradigma de lo que puede ocurrir y además, como lamentablemente en Latinoamérica ha ocurrido, terminan escudando graves violaciones a derechos humanos que se terminan perpetrando bajo la justificación de que hay un llamado conflicto armado interno. Pero en el caso de Ecuador, porque todo esto es la teoría, aterricemos esto a Ecuador. El presidente Noboa cree que sí existe conflicto armado interno y claramente hay un conflicto, claramente es intenso y me atrevería a decir que claramente es prolongado, porque uno podría decir que, claro, la fuga de dos narcotraficantes o el asalto a una televisora son de las últimas 24 horas, pero hay una intensidad que se ha mantenido en determinadas zonas del país, zonas costeras, el entorno de las prisiones, que no es nuevo, no es de la presidencia de Lasso, no es de la presidencia de Lenín Moreno, no es de la presidencia del expresidente Rafael Correa. Es decir, sí hay prolongación en el tiempo, intensidad y conflicto. El reto cuando hablamos de intensidad y lo prolongado, creo que se ve muy bien en contexto cuando lo comparamos, por ejemplo, con la situación del conflicto armado en Colombia, cuando teníamos un conflicto que fue muchos años involucrados con además una estructura organizada que era FARC o el ELN, o el conflicto armado que existió en Perú cuando estamos hablando del conflicto con Sendero Luminoso o el MRTA. Cuando los comparamos en estos términos, la invitación es a ser especialmente cautelosos, porque si bien sí son intensos, y eso es claro, y si bien sí la situación de conflictividad social viene desde mucho tiempo, los ataques en particular pareciera que se han estado dando más reciente. Esta escalada que se está respondiendo, que inició que pareciera que haber iniciado el día de ayer, termina por lo menos generando algunos cuestionamientos sobre si esto ya lo podemos calificar como un conflicto Ya. armado. Entiendo, entiendo. No quería cortarle, simplemente estaba sintiendo, señor Pérez. Avancemos porque se nos va el tiempo. ¿Qué es lo que teme usted que podría pasar si no se introducen esos criterios de proporcionalidad, de garantías, de transparencia en este momento en el que se aplica ese conflicto armado interno y se entregan esas facultades a las Fuerzas Armadas? El temor es que esto se repita se convierta en un mecanismo para escudar graves violaciones a derechos humanos. En el caso de Perú, por ejemplo, muchas operaciones que se realizaron para tratar de justificar el orden público en el marco del conflicto armado interno, terminaron escondiendo desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura y otras graves violaciones a derechos humanos que hay que ser especialmente cautelosos y que además se potencian en momentos tales en los cuales se libera digamos, a las Fuerzas Armadas para que participen. Y es especial, hay que tener especial cuidado detrás del lenguaje que está en el decreto de neutralizar. Neutralizar no está necesariamente mal en el entendido de que neutralizar implique el uso de la fuerza conforme a los principios de proporcionalidad, a los principios de excepcionalidad, de forma tal que incluso si este fuese un caso, un conflicto armado interno, se asegure pues, que esto no debe facilitar masacres y otro tipo de acciones que pueden terminar impactando no solamente a las partes en conflicto, sino también muchos daños. Ya.
civiles que pueden estar involucrados en estos espacios y que, pues, que todavía, al final esto puede terminar convirtiéndose, si es mal utilizado, si no es transparentemente utilizado, en una herramienta que puede ir en contra del bien público que el propio gobierno desea proteger, que es la vida de todas las personas. Entendido. Entendido. Si ahora tuviera usted delante al gabinete de crisis del gobierno de Ecuador con Daniel Noboa a la cabeza, no poniendo en cuestión la necesidad de recurrir a esa declaración de conflicto armado interno, ¿qué salvaguardas pondría usted, pediría al gobierno para que en esa lucha que tiene que producirse en contra de esas organizaciones criminales se eviten excesos y se garantice que el Estado se acoge al derecho internacional? El primero es que esta situación tiene un problema estructural detrás que radica en la necesidad de una política penitenciaria integral y que refleje la necesidad, pues refleje la problemática actual que existe dentro de las cárceles y pues que se adopten medidas dirigidas a investigar, juzgar y sancionar los hechos de narcotráfico y otros que están asociados, que están afectando este proceso. Claramente eso no sería suficiente, pero como garantías, para transparentar lo que está ocurriendo, cómo se va a terminar utilizando este decreto de conflicto armado interno, sería especialmente valioso además establecer un criterio temporal, que este decreto tenga una temporalidad máxima, que pueda ser prorrogable de acuerdo a las necesidades, pero que permita un control por parte de las distintas autoridades, pero que permita revisarlo en el tiempo, y también que se delimite territorialmente de acuerdo a lo que esté ocurriendo en un momento. Un estado de excepción para todo Ecuador, que pueda resultar infinito con una declaratoria de conflicto armado interno, puede terminar favoreciendo que otros derechos se vean cercenados de forma desproporcionada y de forma innecesaria. Entonces, y lo último, claro, precisar que ese principio de esa necesidad de neutralizar a las personas que están cometiendo estos hechos, a los grupos de delincuencia organizada, pues que esa definición de neutralizar sea muy, muy específica, en que no implica, que implica el uso de la fuerza, pero un uso de la fuerza proporcional, excepcional, de forma tal que el uso de armas letales, el uso de la letalidad en general sea realmente, pues, la última ratio, lo último que se tenga que realizar para la protección de la vida y de la seguridad del resto de Ecuador. Es Eduard Pérez, es abogado, experto en Derecho Internacional y Derechos Humanos. Señor Pérez, gracias por sus comentarios y por poner un poco de luz sobre este concepto que ahora está en boca de todos después de esa declaración del presidente Noboa. Feliz noche.